Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Le damos la bienvenida. Mi nombre es Carlos González y a nombre de Evorit les damos la bienvenida a nuestro webinar del mes de junio, Liderazgo para una transformación digital. Y el día de hoy nuestro ponente es el señor Martín Fernández Díez, que es consultor, coach y formador. Y pues tiene un currículum, la verdad, pues muy impresionante. Es licenciado con posgrados en recursos humanos Desarrollo de organización. y desarrollo de organizaciones en México y España. Tiene más de 20 años de experiencia como consultor, coach y formador. Tiene un certificado como consultor por la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría en México, como coach ontológico por Coachville España y como coach de equipos de alto desempeño por The Executive Coach Studio y miembro de la IAC, que es la International Association of Coaches. También es conferencista y articulista en diversos medios a nivel internacional. Es catedrático maestría en alta dirección y en desarrollo organizacional en diversas universidades públicas y privadas. Es capacitador también acreditado y certificado por STPS, SEP y Conocer. También es evaluador de competencias laborales certificado por la SEP y Conocer. Y es representante en México y Latinoamérica del Instituto Europeo de Formación de Formadores. Y actualmente, como lo dije anteriormente, es presidente del Centro Integral de Consultoría y Coaching y de la Asociación Iberoamericana de Formación y Certificación con presencia en los países de España, México, Estados Unidos de América, Costa Rica y también Colombia. Y pues algunas recomendaciones para que este webinar lo puedan pues, disfrutar de una manera óptima es que utilice una buena conexión de internet, cierre otras aplicaciones que particularmente utilicen ancho de banda de internet, use también audífonos para escuchar mejor el audio, ajuste el volumen y ajuste el volumen adecuado. Al final vamos a tener una sección de preguntas y me gustaría mucho que sus preguntas las escribían en la pantalla del chat para responderlas al final. Y si en algún momento pierde el audio o ve que la conectividad está muy lenta, intente refrescar el navegador con la tecla F5 y para que se resuelva su problema inmediatamente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Soy Martín Fernández. ¿Qué tal están todos por allá? ¿Se escucha bien? Uy. Ok, perfecto. Qué bueno que todos van escuchando todo correctamente. Pues es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Agradezco mucho la invitación a Evorit por compartir con ustedes este tema que es apasionante y que se está convirtiendo en una tendencia importante que todos los que estamos en una posición de liderazgo o pretendemos hacerlo, pues tendríamos que estar actualizados. Y en este breve espacio yo voy a comentarles acerca de cuál deberá ser el rol del líder en este nuevo entorno digital, y quiero platicarles de inicio cuál es el entorno actual, cuál es la realidad que vivimos, y más adelante les platicaré sobre algunas tendencias y desafíos que tenemos todos los que somos actualmente líderes o que queremos ocupar una posición de liderazgo. Voy a comenzar con que hablemos acerca del entorno global que estamos viviendo actualmente. Para nosotros ya no es nada ajeno el que tengamos que estar conviviendo en entornos globalizados. Hace mucho tiempo hablábamos de la globalización y pensábamos que solamente era un tema que tenía que ir respecto al ámbito comercial. Pero hoy por hoy afecta totalmente nuestra vida personal, nuestra vida profesional, y cada vez más se va a hacer más intensa esta convivencia con el entorno digital. De tal manera que tenemos que aprender
a convivir en este entorno y por tanto tenemos que aprender también a tener otro tipo de competencias profesionales que nos harán sobrevivir o nos harán mantenernos a la vanguardia en este entorno. Este entorno global nos implica una alta competitividad, no solamente la que ya teníamos por participar en un mercado en particular, sino porque finalmente tenemos ahorita un cúmulo de generaciones que cada vez más es más intensa, más digital, más intrusiva, y entonces pues finalmente nos genera que los que estamos ya en el camino tengamos que cambiar nuestras competencias para poder seguir siendo competitivos. Características fundamentales que vamos a tener que tener para seguir avanzando en esta era global y digital es que tendremos que ser, por lo pronto, flexibles. Tenemos que ser, por lo pronto, flexibles en el término de que tenemos que adecuarnos a estas nuevas situaciones. La adaptabilidad será el otro tema fundamental. Si no nos adaptamos al cambio o no queremos adaptarnos al cambio, realmente nos vamos a quedar rezagados. Por tanto, el cambio empieza en nosotros, en querer tener esa actitud y esa motivación para poder ser más flexibles y más adaptables al cambio. En términos de estas características que debemos de tener como personas y que también tendríamos que imprimir en nuestras organizaciones, ¿sí? Porque también nuestras organizaciones se tienen que convertir mucho más ágiles para poder responder a los cambios del entorno y del mercado, pues eso nos genera una tercera característica que tendríamos que ir desarrollando nosotros, o bien, si no nos es posible por alguna razón, por gusto o por carencia de conocimientos, sí tendremos que buscar gente dentro de nuestro equipo de trabajo o aliarnos con gente que sea realmente creativa. La creatividad será otro punto fundamental que nos hará distinguirnos en nuestro mercado o como líderes. ¿Por qué? Porque finalmente nos iremos encontrando problemas y obstáculos que antes no habíamos vivido y que no sabíamos cómo resolver. Por tanto, tendremos que ser creativos en el cómo resolver este tipo de situaciones o en el cómo mejorar nuestros procesos de negocio. Tal vez, si miramos a hacer un análisis muy exhaustivo de nuestra empresa, de nuestra área de trabajo, tendríamos que pensar incluso en ser hasta cambiar nuestro modelo de negocio. Muchísimas personas que hemos asesorado nosotros han generado ese análisis intrusivo en el sentido de decir, bueno, a lo mejor no estoy ya en el negocio correcto, a lo mejor yo ya no soy capaz de estar en este mismo negocio y a lo mejor me tengo que cambiar. Y como líder tenemos que tomar esa decisión. Y el otro tema es que finalmente tanto entorno y tanto cambio nos va a generar que tengamos que hacer un equipo que sea altamente calificado. Ya no podemos seguir trabajando en estructuras donde pues así nos funcionaba bien o estemos heredando gente que no es capaz, que no tiene las competencias requeridas y que pues las mantenemos por alguna razón. Ya no podemos seguir haciendo esto. Realmente tendremos que ir avanzando con tener personal altamente calificado. Las personas constantemente tendrán que ir evolucionando según vaya cambiando el entorno digital. También tenemos que tener en cuenta algo que ya es una realidad, es la convivencia que tenemos con generaciones que traen otra dinámica muy distinta a la que a lo mejor las personas de otras generaciones ya teníamos en su momento. Entonces tenemos que convivir con este tipo de personas que ya traen otras calificaciones, que ya traen otros intereses, que ya traen otras actitudes. Y tenemos entonces que irnos preparando para ese tema. Dado lo anterior, entonces, tendremos que ir revisando algunos antecedentes que son más recientes y que dan importancia a esta cuestión del liderazgo en el nuevo entorno digital. Y déjenme platicarles que hace 2-3 años en el foro de Davos, Davos es un foro, el Foro Económico Mundial, que es el foro donde pues prácticamente se analizan, se llevan a cabo todo este tipo de conjeturas a nivel mundial con los líderes de cada una de las naciones para revisar cuál va a ser los parámetros y los indicadores que nos van a decir
cómo va a evolucionar el mundo, la economía en el siguiente año y en el futuro. Y en este foro de Davos, que usualmente se considera como un foro económico, el lema de este foro fue liderazgo responsable y receptivo. La primera vez que en un foro económico se utilizaba como tema central el tema del liderazgo, dando la importancia que reviste el que los líderes de todas las naciones tenían que adoptar un nuevo modelo de liderazgo, que fuera más responsable, que fuera más receptivo y que permitiera adoptar o abordar los desafíos que el mundo enfrenta, desde temas de seguridad hasta lo que hoy ya conocemos y que cada vez es más fuerte, que es la cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución industrial, no sé de las personas que estén en el chat actualmente, si conocen acerca de este término, de qué nos pueden comentar, a qué nos referimos con la cuarta revolución industrial. Si no conocen del tema, también indíquenlo para que yo pueda ser un poquito más preciso en hablar de qué se trata, porque es base fundamental para el por qué lo hacemos. Ok, César, no habías escuchado sobre el término. Muy bien, les voy a platicar entonces un poco para que todos tengan la información. La cuarta revolución industrial nos habla de todo este proceso que se está dando en el mundo, que es impulsado por la era digital. Todo aquello que hable de automatización, todo aquello que hable de transformación, en este caso de transformación digital, de robotización, todo eso es lo que se refiere a la cuarta revolución industrial. Entonces, posiblemente ya nos hemos encontrado con publicaciones o hemos visto en algunos lugares que muchos temas ya los llaman como 4.0, empresa 4.0, industria 4.0, etc. Todo lo que se refiere a 4.0 es esa cuarta revolución industrial que ya viene muy fuerte. Ok, Atse Acuña, nos comentas que ya están trabajando sobre estos temas. ¿Nos pudieras dar un poquito más de información qué hacen el tema de Industria 4.0 para compartirnos tu experiencia? Ok, continuamos entonces con el tema. Esta cuarta revolución industrial, como les decía, es ese gran salto impulsado por la era digital, que está transformando definitivamente nuestra forma de vivir y de trabajar. Y eso implica que tengamos que generar muchísimos cambios. Estamos entrando entonces en una nueva era, a menudo la hemos ya conocido como la era del gran cambio, en donde la fuerza laboral cada vez es más digital, más diversa, más global, más eficiente con los medios sociales y la automatización. Al mismo tiempo, las necesidades y las expectativas de las empresas también están evolucionando más rápido que antes, porque ya tenemos nuevos perfiles, nuevas herramientas, nueva tecnología, nuevos modelos de negocio. Y en todo eso nos tenemos que adaptar y nos tenemos que preparar. El reto de las organizaciones entonces es precisamente aprender a cubrir esa brecha entre las nuevas necesidades de la fuerza laboral y los requerimientos que demanda este nuevo ecosistema actual. Por tanto, el rol del líder es fundamental, que sea el primero que tenga que aprender a desarrollar estas nuevas competencias que les van a hacer no solamente como persona desarrollarse, sino también aprender a cómo desarrollar su empresa y su equipo para enfrentar estos nuevos cambios. Dado lo anterior, es que tenemos entonces que pensar, ¿sí?, cómo tenemos que transformar y qué recursos tenemos disponibles para poder enfrentar este cambio. Les voy a dar algunas cifras que son muy interesantes de estudios globales que han realizado consultoras importantes como Pricewaterhouse, en donde hace una proyección súper interesante hacia el 2030, tan interesante pero también preocupante, porque nos habla que hacia el 2030 el potencial de trabajos que están en riesgo de desaparecer o de transformarse derivado de esta automatización por país están alrededor del 40%, donde hoy por hoy ya muchos de los países ya van avanzados en este tema. Se prevé que para el 2030 países como Estados Unidos tendrán aproximadamente un 38 y un 40% de trabajos en riesgo de desaparecer o de ser transformados. En Alemania el 35%, en el Reino Unido el 30%,
y en Japón el 21%. Posiblemente les llame la atención que un país tan industrializado y con tanta tecnología como Japón solo vaya a tener en riesgo el 21%. Pero no es de extrañarse porque al día de hoy ellos son los más avanzados y ya han ido evolucionando. O sea, prácticamente ellos ya van a la mitad del camino que muchos otros países. Desafortunadamente también países como México o muchos países de Centroamérica o de Asia tal vez tienen en riesgo alta probabilidad de que sus trabajos sean automatizados y se pierdan, porque precisamente en economías emergentes como la nuestra en México son países que se dedican claramente a la manufactura, al tema de maquiladora, a la mano de obra. Entonces, estas son las áreas que van a ser por default las primeras que van a ser este, en riesgo de automatizarse. Eh, en el estudio también de Pricewaterhouse y otros estudios que maneja Deloitte, por ejemplo, algunas otras empresas consultoras, nos dicen claramente que las áreas que están en más riesgo de ser automatizadas y por tanto en riesgo de que se transformen los trabajos son el área de todo lo que es transporte, de almacenamiento, de manufactura, la construcción, todo el soporte y la administración de servicios que van hacia toda esta cadena de proveedores, toda la parte de almacenaje, el retail, la parte financiera, son las áreas que están siendo más susceptibles de la parte digital. Y muchos de nosotros seguramente ya en nuestra vida personal lo estamos viviendo y sintiendo porque ¿cuántos de nosotros ya no estamos ahorita conviviendo con los bancos digitales? Cada vez es más frecuente que tengamos que convivir con la banca digital. Los bancos nos están orillando a este tipo de situaciones y nos tenemos que adaptar a eso. El día de hoy, coincidentemente, se me dio el caso de esta digitalización o esta parte de la seguridad o de la ciberseguridad o la automatización, porque ya el banco en donde yo tengo la cuenta, pues ahora resulta que ya tuvieron una nueva modalidad de que ya todo lo tenemos que desbloquear desde su sistema, ya no podemos girar un cheque así como lo hacíamos hace unos días, ya tenemos que ir a la banca electrónica, ya tenemos que desbloquear estos cheques, etcétera. Y todo eso nos genera un aprendizaje, porque finalmente tenemos que sumirnos a una plataforma digital que a lo mejor antes no lo hacíamos. Antes a lo mejor teníamos un asistente que nos apoyaba con estos temas y ahora nosotros lo tenemos que hacer. En fin, a lo mejor la tecnología nos avanza en muchos temas, pero también en otros nos complica porque tenemos que ir aprendiendo mucho más. Dentro de las áreas que nosotros estamos con este potencial de trabajo, a mí particularmente de este estudio que hizo Pricewaterhouse, me llama mucho la atención y me da mucho gusto, pues yo me dedico a la parte de la formación y el sector educativo es el que más se va a ver, o el menos afectado en este sentido, ¿sí? No obstante, tenemos que transformarnos. El aprendizaje y la formación se está transformando. Este es un ejemplo claro de este entorno digital. Ahora estamos conectados, una serie de personas que estamos en distintos puntos y estamos conviviendo y estamos aprendiendo y yo por ejemplo, transmitiéndole mi experiencia y mi conocimiento y ustedes pudieran también seguir aportando. Y no tenemos que estar presencialmente en un lugar que a lo mejor nos hubiera sido muy difícil asistir. Este es un ejemplo claro de cómo se está transformando el entorno digital. A este respecto, y si quieren saber un poco más y quieren tener una lectura amena y estar al día, les voy a recomendar que lean un libro que se llama Sálvese quien pueda, ¿sí? Ahora lo pondremos en el chat para que ustedes tengan los datos. Este es de un autor argentino que se llama Andrés Oppenheimer, que hizo una investigación súper interesante a nivel mundial sobre cómo se van a transformar todos los trabajos, cómo va a ser el nuevo futuro del trabajo en esta era de la automatización. Les recomiendo que lo lean porque finalmente trae una investigación muy exhaustiva de todo y nos marca claramente cómo muchas de las áreas, muchos de los trabajos van a evolucionar. Los que son abogados, contadores, médicos, periodistas, formadores, en fin, viene una reseña y una recomendación de cada una
de las personas. Por tanto, bueno, le recomiendo esta lectura, también es muy amena y es un tema que es ahora central. Bien, retomando entonces nuestro tema, ante estos nuevos escenarios también hay otros informes de otras consultoras, McKinsey, y los mismos reportes del Foro Económico Mundial que les decía de Davos, nos habla de todo ese número de personas que están en riesgo de perder su trabajo. Un dato que es significativo es que en México se prevé que para el 2030 de 68 millones que se estima que será la fuerza laboral que aporte al Producto Interno Bruto, unos 9 millones de personas se verán desplazados. Entonces tenemos que empezar a aprender cómo tenemos que desarrollar nuestras nuevas competencias para poder seguir avanzando, sobreviviendo, manteniéndonos en este entorno digital. Entonces, apenas estamos en tiempo de poder tomar en cuenta estas situaciones. La OCDE claramente marca en sus reportes, ¿sí?, que en un estudio que hizo de las 32 naciones que lo conforman, casi el 50% de los empleos se verán transformados por la automatización. Entonces, ¿en dónde entra aquí todo este proceso el líder? Finalmente, el líder es el que tendrá que definir cuál es el nuevo futuro de su organización, tendrá que definir cuál es su propio futuro y si está dispuesto a generar todos estos cambios en su persona, en su organización, en su área de trabajo, porque finalmente tendrán que desarrollar los cambios. Yo tengo experiencias muy interesantes a lo largo de los últimos meses que he estado trabajando con diversas personas sobre este tema, y hay algunas que sí están dispuestas a generar estos cambios. Hay algunas otras que se les va a complicar porque a lo mejor no tengan los recursos disponibles. Pero hay otras, y en los cuales me ha llamado mucho más la atención, de personas que se han resistido tal vez a dejar ya el liderazgo de su empresa, incluso de ceder la estafeta a las nuevas generaciones, al hijo que viene, que está terminando la carrera, etcétera. Pero al ver todo este tipo de situaciones que tienen que generar, a lo mejor es el momento de tomar la decisión o de hacerse un lado y dejar que las nuevas generaciones con estas nuevas competencias tomen el liderazgo, o bien a lo mejor conviene también realizar algún cambio en el modelo de negocio que nos implique cómo mejorar. Y pues la decisión realmente está en cada uno de nosotros, en este proceso de cambio. Tenemos que generar, y desafortunadamente nuestra cultura laboral estamos muy acostumbrados a la operación, al estar haciendo y al no estar delegando. Y tenemos que cambiar ese esquema, porque tenemos que, el nuevo líder, entre las nuevas competencias del nuevo líder, es que tenemos que ver más hacia la estrategia, tenemos que tener otro tipo de visión. Con tantos cambios tenemos que estar muy al pendiente de hacia dónde tenemos que dirigir nuestro destino y el de nuestra organización en su momento. Posiblemente tendremos que cambiar la misión, tendremos que voltear a lo mejor a esos cuadros donde viene la misión que en su momento hace 20 años, 10, 5, el abuelito, algún grupo de consultores nos dijeron que era la correcta en su momento, pero la tenemos que revisar el día de hoy. Tenemos que ver hacia dónde tenemos que ir. Si tenemos que revisar cuál es realmente nuestro entorno. Y tenemos que entonces generar ambientes colaborativos, que ese es otro de los temas que se están dando cada vez más importante. Hagamos una reflexión y pensemos en los últimos días, en los últimos meses, cuántos no hemos estado inmersos ya en esos ambientes colaborativos. Empresas que han desarrollado aplicaciones en donde unen la necesidad de una persona con el recurso de otra y con la idea de otra para que entonces generemos una nueva idea de negocio. Por ejemplo, se ha incrementado sustancialmente el volumen de cuando pedimos alimentos a nuestro hogar a través de esta aplicación del Uber Eats. Antes, cuando íbamos a pensar que iba a ser más fácil entrar en nuestro aparato móvil y aplicarle y hacer un pedido de consumo y lo íbamos a tener. Sí estábamos acostumbrados a pedir las tradicionales pizzas y el sushi, pero ahora podemos pedir
lo que sea de cualquier restaurante. Entonces los restaurantes se están transformando también en su modelo de negocio. Ya vemos grandes restaurantes que estaban acostumbrados a que el cliente iba a consumir a sus instalaciones, pero hoy por hoy también ya tienen que abrir esa posibilidad. ¿Por qué? Porque los mercados están cambiando, el segmento de sus clientes también están cambiando. Entonces tenemos que adaptarnos a estos ambientes colaborativos. De todo estos nuevos procesos, de todos estos nuevos cambios que tenemos que generar en nuestras organizaciones, tenemos también que estar constantemente supervisando que se den estos cambios. Seguramente tendremos que cambiar nuestro estilo de liderazgo, ya no podría ser tan centralizado, sino también tendremos que estar delegando muchas de las funciones. Pero eso nos lleva a otro tema, es que no hemos preparado nuestras organizaciones para delegarles función a nuestros colaboradores y nos hemos conformado con tener colaboradores regulares o promedio que no estén aportando realmente. Pero ahora tendremos que integrar colaboradores de otras generaciones que traen otras actitudes, que traen otras competencias y que nos van también a demandar otro tipo de necesidades y de requerimientos. De tal manera que tenemos que generar este cambio. Hay un estudio también que recientemente analicé sobre las diferencias entre los líderes inefectivos y los líderes efectivos. Este es un estudio de una compañía que se llama Deloitte, en donde nos dice que hizo un estudio acerca de cómo es el impacto del liderazgo en aquellas culturas que podríamos llamar que son de primer mundo y aquellas otras que son de un entorno emergente. Y la diferencia es sustancial, ¿sí? Mientras que en las economías de primer mundo globalizadas, o que podríamos decir que son más efectivas, el 25% de su tiempo lo dedican exclusivamente a gerenciar, a administrar la ejecución, y el 75% restante lo dedican a crear equipos, a crear consensos, a comunicar esa visión y estar más pegados a la estrategia que a la operación. Desafortunadamente, en el resultado de este estudio vemos las cifras completamente distintas en países como el nuestro y América Latina, donde si un ejecutivo en un país de una economía global dedica solamente el 25% a la ejecución, en países como México y economías emergentes se transforma en un 53%. Esto quiere decir que más del doble lo dedica a la ejecución. Eso quiere decir que realmente se dedican mucho más a ser operativos que a ser estratégicos. Un muy bajo porcentaje lo dedican a crear el equipo y otro muchísimo menos porcentaje lo dedican a comunicar la visión y a estar al pendiente de dirigir hacia dónde va el tema. Entonces, en esto radica el cambio que tenemos que hacer, uno de los cambios principales. Tenemos que mirar a dejar de ser tan operativos para mirar a ser realmente estratégicos, a ser ese líder que necesitan las organizaciones para orientarlas hacia ese nuevo rumbo que todos tenemos que hacer. A lo mejor al día de hoy nuestra organización no está tan inmersa, ¿sí?, en estos temas digitales, pero pues seguramente en cualquier momento lo tenemos que hacer y nos tenemos que transformar. Entonces, de ser así, tendríamos que replantear, ¿sí? Y tendríamos que hacer un ejercicio que yo les pudiera recomendar, que se llama, que normalmente lo conocemos como FODA, que es hacer un análisis de nuestras fuerzas, de nuestras debilidades, de los obstáculos, de las amenazas que tenemos. O sea, hacer este análisis, pues no solamente de nuestro negocio, para ver si vamos por el camino correcto o cómo tenemos que enfrentar estos cambios, sino también de nosotros como personas. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Qué amenazas tenemos? ¿Qué obstáculos nos pueden presentar? De tal manera de definir primero nosotros, ¿sí?, cuál es nuestro destino, cuál es nuestro rumbo para que podamos orientar correctamente a nuestra organización. Es un ejercicio que les recomiendo que hagan y les va a ser un aprendizaje muy, muy, muy interesante y a lo mejor, claro, nos va a dar
algunas sorpresas hacerlo. Esa sería la primera estrategia que tendríamos que llevar a cabo, ¿sí? Derivado de eso, entonces tendríamos que mejor replantear nuestra visión, e incluso pudiéramos utilizar alguna herramienta como es Canvas, por ejemplo, en donde nos permite, es un modelo para definir nuestro modelo estratégico, y a lo mejor nos puede decir, oye, realmente no estamos ahorita en el camino correcto, o qué tenemos que hacer para orientarnos. Y en función de eso, tal vez hasta tenemos que replantear nuestro modelo de negocio. Tenemos que tener muy claro que ante un entorno tan cambiante es muy difícil prever, sí, que nuestro modelo de negocio pueda seguir subsistiendo. Lo tenemos muy claro desde el año pasado, prácticamente desde junio, julio del año pasado en México, estamos en un proceso de incertidumbre tremenda. Primero porque no sabíamos quién iba a quedar en la presidencia, luego ya lo supimos y a lo mejor estamos más inciertos que antes que no lo sabíamos, ¿verdad? Pero bueno, es un tema en el que no me voy a meter, y me voy a referir a este tema de liderazgo. Y entonces tendremos también que hacer un análisis de esas personas y esos perfiles que tenemos en nuestra organización. A lo mejor tenemos una persona que nos ha servido, pero que ya con este entorno ya no ha podido ser. Entonces tenemos que ver incluso qué tanto esfuerzo tenemos que hacer de formación en cada una de nuestras personas, en cada uno de nosotros, empezando por nosotros mismos. Qué tanta tecnología tengo yo disponible en mi empresa, si tengo la tecnología necesaria para poder afrontar estos retos, ¿sí? A lo mejor tendríamos que buscar otros temas como el branding, si a lo mejor nuestra imagen y nuestra reputación como trabajadores, como empresa en el mercado es la adecuada. Pero básicamente tendríamos que hacer un análisis muy a detalle, ¿sí?, de nuestras fuerzas, de nuestras debilidades, para saber si tenemos los recursos, si tenemos el personal y si tenemos la actitud para poder afrontar estos retos y lograr entonces ser más efectivos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario que quieran aportar al grupo? Bien, avanzamos entonces y hablamos de que tenemos que ser más efectivos, y es fundamental hacer un alto, el decir cómo realmente somos efectivos. Y la efectividad muchas veces la confundimos entre si somos eficaces, somos efectivos o somos eficientes. Y yo les voy a comentar y para que lo tomen en cuenta, la efectividad realmente la vamos a lograr cuando hagamos una suma o un equilibrio entre ser eficaces y ser eficientes. Porque muchas veces nos preocupamos por alcanzar los objetivos, pero pocas veces nos preocupamos por el uso adecuado de los recursos. Y a veces gastamos de más, y a veces no prevemos ciertos presupuestos que deberíamos de tener, y entonces pues ya no fuimos efectivos. Lograr o incrementar una venta de ventas muchas veces no es lo más efectivo. Sí lo logramos, pero ¿cuánto nos costó? Entonces, la suma entre ser eficaces y ser eficientes es lo que realmente nos va a dar ese parámetro de la efectividad. Entonces, para ser efectivos tenemos que aprender también no solamente a tener esa cultura de logro, sino también de esos recursos que tenemos programados, ver cuántos vamos a utilizar y cómo los vamos a utilizar. Ya estoy hablando de recursos, no solamente de recursos humanos, materiales y financieros, sino también un recurso que usualmente desperdiciamos muchísimo y que ya no recuperamos, que es el tiempo, ¿sí? Y muchas veces dejamos de ser efectivos, aunque logremos el efectivo, porque nos tardamos más en lograr ese objetivo, nos tardamos en la planeación, nos tardamos en el proceso de ejecución. Y ahora que estamos interactuando con muchas culturas de otros países, simplemente en la zona del Bajío, cada vez es más frecuente que las empresas tengan interacción con algún cliente, con algún proveedor que sea de otro origen, americano, japonés, asiático, europeo, etc.
Y esas culturas están acostumbradas a utilizar los tiempos de manera efectiva, cosa que nos cuesta mucho trabajo en México particularmente. Y por tanto, entonces tenemos que irnos adecuando a esta nueva forma de trabajo, a ser mucho más efectivos en cuanto al cómo podemos lograr las cosas. Ya entendiendo entonces qué es la efectividad, pues pasaríamos entonces a pensar que no solamente nuestra empresa tiene que ser efectiva, sino que nos tenemos que convertir en líderes efectivos. Y para lo cual yo les invito a que ustedes desarrollen y programen en su cerebro 6 características que son fundamentales para que ustedes se puedan convertir en un líder efectivo y puedan sobrevivir en esta época de tanto cambio. Y quiero hacer énfasis en el tema de programar, porque si nosotros nada más leemos, si nosotros nada más entendemos estas 6 características, así se van a quedar en eso, en meramente un conocimiento que nos puede pasar por la mente. Pero si realmente las programamos para que las hagamos como un hábito, entonces realmente nosotros podremos estar enfocados en que vamos a poder ser un líder efectivo. Y estas 6 características son particularmente las siguientes. Uno es el enfoque a resultados. Y eso no es nada nuevo, todos estamos enfocados a resultados, pero ¿cuánto realmente estamos enfocados a lograr ese resultado de manera efectiva? Y a lo mejor estamos acostumbrados a que el resultado se dio de manera medianamente, o siempre encontramos una excusa de por qué no encontramos ese resultado. Hoy por hoy, la incertidumbre económica, no solamente nacional, sino mundial, es un parapeto que tenemos de decir que no estoy logrando mi meta porque el mercado está contraído, porque no cuento con la gente, etcétera, etcétera. Podemos encontrar muchas excusas, pero realmente nos tenemos en que enfocar a cómo logramos ese resultado. Ya les decía yo que la efectividad va en función del uso adecuado de los recursos, y uno de ellos es el tiempo. Y el respeto por esos contratos de tiempo que tenemos que hacer es fundamental. Particularmente el tiempo es un elemento que es muy ambiguo en nuestra cultura en México. Y quiero que algunos de ustedes, ahora de los que me están escuchando, me pongan, ¿sí?, en el chat cuánto tiempo es para ustedes o cuánto tiempo pensarían, ¿sí?, que va a transcurrir entre que yo les dijera que ahorita o en un momento les envío la presentación de lo que estamos escuchando. ¿Cuánto tiempo lo esperarían si yo les digo que ahorita les envío la presentación? ¿Cuánto tiempo le esperarían? Por favor, escríbanlo en el chat cada uno de los que me están escuchando. Ok, fíjense, ya Felipe nos dice que 2 minutos. César, ahorita es máximo 15 minutos. Bere nos dice que 1 hora o hasta mediodía. Con estas 3 personas que lo aportaron, en lo cual se los agradezco muchísimo, nos damos claramente una idea de lo que les estoy diciendo, de la ambigüedad del manejo del tiempo en nuestra cultura. Desde 2 minutos hasta media hora, hasta mediodía tal vez. Ese es un gap tremendo, ¿sí? Y eso quiere decir que en tanto nosotros no podamos definir, ¿sí?, realmente los tiempos y no podamos comunicarnos de manera clara, directa y efectiva, no lo podemos hacer. Y en el caso, por ejemplo, de Felipe, pues me da mucha pena decirte que en 2 minutos no te la puedo enviar porque faltan todavía algo así como 20 para que yo termine mi presentación y no te la pudiera enviar. Sin embargo, si yo cometo este error de decirte ahorita te la envío, tú la vas a esperar en 2 minutos, ¿sí? Pero eso no es posible. Tal vez entonces pudiera ser más efectivo lo que nos dice Bere, que en 1 hora, ¿verdad? En tanto terminamos la presentación, en tanto la gente del equipo de Evorit pudiera enviárselas. Pero eso nos da un ejemplo muy claro de cuál es la ambigüedad y por qué no podemos ser efectivos. Y esto nos pasa en nuestro día a día con nuestros equipos de trabajo, porque desgraciadamente cada vez estamos más mal acostumbrados
a que pedimos algo que nos urge y esa urgencia se transforma en que nos la envíen mañana. Oye, ahorita necesito que me lo envíes y el ahorita tarda muchísimo tiempo. Yo tuve una experiencia que me llamó mucho la atención con un grupo de empresas, una empresa holandesa que se vino a instalar al sureste del país y retiró su inversión, una inversión muy importante, porque no se adaptó a esta cultura de inefectividad que tenemos. Y que me llamaba mucho la atención, y se los comento como anécdota, en una junta que estuve yo con ellos y que nos citaron a las 8 de la mañana, y el único que estaba a las 8 de la mañana era el que citó a la junta, que era un holandés que se llamaba Johan, y un servidor. Y entonces me dijo, oye Martín, en tanto llega la gente, porque la gente aquí es muy impuntual, te quiero hacer dos preguntas porque quiero entender la cultura de México, de los mexicanos. Y precisamente me hizo esta pregunta, ¿cuánto tiempo en México es ahorita? Entonces me llamó la atención la pregunta, le dije, ¿por qué me lo preguntas? Y me dice, es que he pedido muchas cosas y siempre me dicen, ahorita se lo envío, ahorita se lo llevo, e incluso muchas no han llegado y lo pedí desde la semana pasada. Entonces, tristemente no me pude reír en ese momento, ¿verdad? Pero finalmente, pues no le pude dar una respuesta. Le dije, es que ahorita es un parámetro de tiempo que en México no está definido, pero que desgraciadamente de alguna manera convivimos con ello. Y a veces a algunos nos da mucho pesar el tener que estar conviviendo con este tipo de cosas. Entonces, estas características para ser efectivos, es empezar por nosotros mismos a generar una cultura de efectividad en el manejo del tiempo. No podemos enfocarnos a resultados si no marcamos claramente los tiempos y empezamos a adecuarnos a que los tiempos se cumplan, pero de una manera clara, directa y efectiva. Y una forma de hacerlo es, si yo necesito un trabajo, yo tengo que marcar que lo necesito tal vez hoy miércoles, oye, pero yo lo necesito a las 4 de la tarde. Y tenemos que aprender también a decir si lo podemos o no lo podemos hacer. Y a ese respecto viene otra de las características que yo lo anoto en inglés porque finalmente no hay una traducción literal al español y se llama accountability. Y esto quiere decir que es el accountability para los americanos, para los europeos, quiere decir que es la responsabilidad que tenemos por nuestros actos y por nuestro entorno, no solamente por lo que nosotros tenemos que responder, sino también por nuestro equipo de trabajo. Y desafortunadamente, sí, en muchos líderes cabe el no tener esta competencia de la accountability porque responden por ellos y a veces ni por ellos, pero no responden por su equipo. ¿Por qué? Porque no lo tienen supervisado, porque no lo tienen comprometido, porque no trabajan en un ambiente colaborativo. Entonces, tenemos que aprender, sí, también a responder por todo nuestro entorno. Y las otras dos características que debemos de programar y que esas ya van a ser pues prácticamente de aquí en adelante una constante con la que tenemos que convivir es que ante tanta innovación y mejora continua que tenemos que hacer en nuestros procesos, tenemos que tener también un constante aprendizaje. Entonces ya no podemos parar en quedarnos en cómo lo hacíamos antes y que siempre se había hecho así. Ya tenemos que estar buscando mejores formas de hacer las cosas. La innovación y la mejora continua y el aprendizaje constante tendrá que ser algo que tendremos que programar en nuestra mente para seguir conviviendo en este entorno que finalmente es colaborativo, es digital, es disruptivo y que está en constante movimiento. Por tanto, esos cambios en el modelo de liderazgo implica que los nuevos líderes necesitan tener habilidades diferentes a los de generaciones anteriores. ¿Sí? Pero desgraciadamente la mayoría de las empresas no se han movido lo suficientemente rápido como para desarrollar estos líderes digitales. Estuve recientemente en un foro que se llama WOBI, que es el World International Forum of Business, y ahí un speaker argentino dijo una frase que me llamó mucho la atención y que tiene toda la razón. Estamos inmersos en un mundo digital con líderes análogos. Y tiene toda la razón. ¿Sí? ¿Cómo podemos estar conviviendo en un mundo donde cada vez es más digital, pero los que tienen que ejecutar y los que tienen que dirigir son los que no quieren entrar en ese mundo digital? Por tanto, este nuevo líder que necesitamos
Debes saber construir y dirigir equipos, mantener a la gente conectada y fidelizada y promover constantemente una cultura de innovación, aprendizaje y mejora continua. Por tanto, tenemos que desarrollar líderes ágiles y disruptivos. Como se dice usualmente, que piensen fuera de la caja, que busquen soluciones creativas y que si por el perfil que cada uno de nosotros tenemos nos cuesta trabajo estar en ese entorno digital o ser creativos, entonces nos tenemos que hacer de un equipo de trabajo con el talento suficiente para que podamos cumplir con estas características y que haya alguien en nuestro equipo que sí sea disruptivo, que sí tenga nuevas formas de hacer las cosas, que sí se preocupe por la innovación, que sí se preocupe por mantener equipos de trabajo colaborativos, que sí se preocupe por tener unas nuevas estrategias de mercadotecnia. La mercadotecnia es un área que finalmente hoy por hoy es la que está sufriendo cambios más importantes. ¿Cómo hacemos la venta? ¿Cómo hacemos el marketing? Ya todo es constantemente cambios. Recientemente, el día de ayer, estaba leyendo que una importante tienda de ropa de origen europeo ya está utilizando para hacer sus procesos de venta y para saber qué inventario enviar a cada una de sus tiendas, está utilizando las bases de datos, lo que se llama Data Analytics o la inteligencia artificial, para detectar, ¿sí?, cuáles son los perfiles de sus consumidores y qué tipo de prendas y qué tipo de accesorios son los que le están gustando más. Imagínense eso, que lleguemos a esa personalización donde podamos encontrar que esa tienda que está en todos los estados de la República Mexicana, por ejemplo, encontremos cosas distintas que están enfocadas a satisfacer al consumidor, pero ¿cómo? A través de la información que están recogiendo del Internet y de toda nuestra interacción en el mundo digital y decir, oye, pues en esta tienda ya voy a encontrar esto y voy a otra tienda y no lo voy a encontrar. ¿Por qué? Porque no es el perfil. Entonces tenemos que visualizar esa organización del futuro, en donde la agilidad tiene un papel clave en este momento. Tenemos que romper con lo tradicional, con las estructuras jerárquicas e ir más a modelos centrados a trabajos en equipo, pero trabajos de equipos efectivos. Este nuevo modelo de gestión entre equipos requiere de nuevos líderes que cuenten con esas habilidades como la negociación, la resiliencia, la adaptabilidad y el pensamiento sistémico. Por tanto, todo esto que te estoy aportando, tendrás que tú ir haciendo un análisis si tú cumples con ese nuevo perfil, si tú estás dispuesto a cambiar y adoptar ese nuevo perfil. Y si no, entonces tendrás que ver cómo adquieres el talento en tu organización, en tus equipos de trabajo, para que sí puedas utilizar y puedas estar avanzando. Simplemente este tema de adquirir el talento, a lo mejor antes estábamos acostumbrados a poner un anuncio en el periódico para buscar gente y hoy por hoy es dificilísimo que logres eso si no pones un anuncio en el Facebook, si no a través de las redes no lo captas. Si no quieres captar a una persona que a lo mejor está del otro lado de la ciudad, a lo mejor pues tienes que utilizar una videoentrevista, el FaceTime, el Skype y todo ese tipo de cosas. Yo particularmente les digo, todos los días tengo que estar aprendiendo todas estas nuevas herramientas y todos estos nuevos lenguajes. Hoy por hoy, ayer yo aprendí también con el equipo de Evorit a utilizar esta herramienta porque yo no la había utilizado, estaba acostumbrado a utilizar otras herramientas. Todos los días estamos aprendiendo algo distinto y nos tenemos que adaptar a este nuevo entorno. De tal manera que si no utilizamos la tecnología o no aprendemos a utilizar la tecnología, pues realmente va a ser muy difícil que podamos sobrevivir. Y les hablaba también que entonces tenemos que aprender mucho y tenemos que utilizar la tecnología también para nuestra formación continua. Ya tenemos que eliminar también la excusa de no tengo tiempo, no tengo recursos, porque la formación ahora ya la encontramos en Internet, ya la encontramos disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, y ya la tenemos incluso en muchos esquemas gratuita. Solo resta que yo tenga la intención, la actitud y la disciplina para hacerlo. Ya no hay excusas, ya no hay que no puedo ir los sábados, ya no hay de que no tengo dinero, ya nada más tenemos que utilizar de manera efectiva nuestro tiempo para que podamos elegir la plataforma,
en donde podemos utilizar este tipo de situaciones. Nosotros en la Asociación Iberoamericana de Formación y Certificación también estamos en este proceso de cambio y ya estamos ofreciendo en línea todos nuestros programas. Es algo a lo que también nosotros nos tenemos que acostumbrar. Los formadores tenemos también que cambiar nuestro perfil de ser 100% presenciales a estar manejando estas herramientas desde un modelo híbrido o un modelo totalmente online. Las universidades también están cambiando constantemente a este tipo de sistemas en donde el alumno ya se le es más fácil acceder a las plataformas móviles para el aprendizaje. Por tanto, y ya hacia ir cerrando nuestra sesión, tendría que decirles entonces que tendríamos que generar estas nuevas características como líder, adicionalmente a las que yo les dije. Tenemos que ser adaptables, tenemos que ser muy disciplinados, tenemos que ser colaborativos, tenemos que desarrollar algunas otras competencias como la empatía. Esa viene a ser fundamental porque tenemos que aprender a convivir ya con distintas generaciones y con distintas culturas, ¿sí? En muchas ciudades del país ya prácticamente por la inversión extranjera, cada vez es más frecuente que tengamos que convivir con personas de otras nacionalidades y de otras culturas. Tenemos que ser más empáticos en todo este proceso. Culturas, generaciones y diversidades de distinto tipo. Tenemos que entonces ser auténticos, tenemos que ser transparentes y tenemos que ser honestos para podernos manejar en este nuevo entorno. Pero adicionalmente a todo esto, ¿sí? Tendríamos que tener la valentía y la seguridad para poder afrontar todo esto. Yo les puedo decir 20,000 cosas y ustedes pueden decir que va a haber que sí tienen la disponibilidad. Pero hay que tener disciplina, hay que tener valentía y hay que tener la seguridad en nosotros mismos de que sí podemos lograr todo este tipo de cosas. Entonces, hasta este entorno que viviremos, pues no podemos quedarnos estáticos a ver qué pasa. Y como decía un autor colombiano, hay que matar las vacas. ¿Y a qué se refiere con esto? Y aquí viene que les voy a recomendar otro libro, y si no lo quieren, y a los que lo quieran hacer por el formato digital, yo lo tengo en formato digital, se llama La fábula de la vaca. Sí, yo con mucho gusto se los comparto. El autor se llama Dr. Camilo Cruz, pero los invito a que les interese esta fábula. Es una lectura estupenda que les va a dar mucha luz sobre cómo tenemos que salir de nuestra zona de confort. Yo les invito a que todos aquellos que quieran tener este libro, sí, por el chat pongan su correo electrónico, nos digan a quién le interesa, y entonces el equipo de Eborit se los va a enviar, ni ahorita ni en un momento, se los va a enviar por la tarde, que me dé tiempo de que yo se lo envíe y se lo comparta a Carlos, y que Carlos se los pueda compartir a ustedes. Pero seguramente antes de las 6 de la tarde, ustedes, todos aquellos que nos pidan el libro, se lo podremos enviar. Este libro nos dice que ante las crisis y ante tanta incertidumbre, tenemos que salir de nuestras zonas de confort y buscar nuevos horizontes y formas para optimizar la operación de nuestro negocio. No les voy a platicar más del tema porque quiero que ustedes lean el libro y luego lo platicamos y ya podremos compartir sobre el libro. Entonces tenemos que gestar un cambio de actitud, una forma de hacer las cosas de manera distinta, eliminar estas excusas y los pensamientos limitantes. Los trabajadores, los líderes, tenemos que cambiar nuestras habilidades para conservar nuestros empleos y adecuarnos a estas nuevas formas de trabajo. Sí, tenemos que pensar en nuevos esquemas de trabajo con nuevas estructuras más flexibles y más adaptables al cambio para responder rápidamente a este nuevo entorno. Y también tendremos que adaptarnos a estos nuevos perfiles de colaboradores y de clientes, no solamente fíjense, no solamente nosotros, no solamente nuestros colaboradores, sino muy posiblemente nuestros clientes son los que nos van a obligar, ¿sí?, a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos conviviendo ya con otro tipo de segmentos, ¿sí? No le vamos a ofrecer de la misma manera un producto a alguien de la generación Z, como se dice, o a un millennial, o a alguien. Ya lo tenemos que hacer a través de distintos canales. Ya tenemos que incorporar nuestra venta online. Y a lo mejor
tenemos que empezar con unos desde el muy básico. Hay empresas que tienen que incluso pensar en hacer su página web que aún no la tienen. Y hoy por hoy, pues no tener una página web para querer vender en el mundo global, pues es prácticamente imposible. Entonces, todo este tipo de cambios, sí, tenemos que pensar y repensar qué tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces vamos hacia, yo los invito a que vayamos hacia un cambio y hacia un liderazgo sustentable. Yo agradezco muchísimo a Evorit que me inviten a participar en este tipo de charlas, porque es una forma más de poder compartir el conocimiento y de poder llegar a ser cada uno de ustedes nuestras herramientas y nuestras formas en las que podemos contribuir para que ustedes cambien y se transformen. Y les quiero platicar que ya tenemos desarrollado un programa, ¿sí? Que se llama Liderazgo Sustentable, en donde durante el programa ustedes pudieran aprender a afrontar este nuevo de desafíos en el entorno, con sesiones formativas, con sesiones de coaching personal, y donde ustedes también van a aprender a ejecutar esas sesiones de coaching para guiar a su equipo a ser más efectivo y sustentable. Y lo que es mejor, esta formación también, que para muchos es muy importante, tiene un reconocimiento oficial y se les otorga un certificado de competencia otorgado por la SEP. Este programa también estará disponible a través de toda la red de Evorit para que ustedes puedan acceder a él si es que les interesa realmente transformarse en un líder que pueda enfrentar todo este tipo de desafíos. Y ante todos estos cambios y estos retos, mi deseo para cada uno de ustedes es que tengan la sabiduría de elegir lo correcto. Ustedes pueden decidir si se quedan como están, si avanzan o no avanzan. Ustedes ya lo decidirán. Muchos avanzarán, otros se quedarán en el camino. El autor Andrés Oppenheimer, en el libro de Sálvese quien pueda, nos dice que estamos enfrentando un tsunami digital. Y para sobrevivir a un tsunami hay tres opciones. O aprendemos a surfear en esa ola del tsunami, o aprendemos a nadar muy rápido para que podamos avanzar, o tendremos que aprender a respirar y a contener la respiración para ver cuánto tiempo aguantamos bajo el agua de este tsunami digital. Por tanto, les deseo la sabiduría para elegir lo correcto, les deseo la fuerza para hacerlo un hábito de trabajo y les deseo la voluntad para no dejarlo de hacer. Les agradezco muchísimo el tiempo que destinaron esta mañana para escucharme y para aprender un poco más de cómo ser cada vez mejores personas y aspirar a ser mejores líderes. Bueno, en este momento les damos las gracias a todos por haber asistido. Si alguno tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat para que Martín nos la pueda contestar. Por favor, si alguien tiene una pregunta, escriban en el chat. Ahorita puedes hablar, no hay nada. Ok. También recuérdales del libro, si quieren el libro, si quieren información sobre... Tú te hablas de los cursos, refuerzos. Sí. Igual si alguien se quedó con las ganas del libro que nos comentó Martín, pongan su correo y nosotros se los mandamos en el transcurso de la tarde, más tardar a las 6. También esta sesión se grabó en el transcurso del día también, o si no es que mañana, a más tardar, se les enviará a su correo a los asistentes la sesión grabada para que la puedan ver cuantas veces quieran. ¿Qué tal estuvo pues esta sesión? ¿Les gustó mucho? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hacia Martín? Muchas gracias, Felipe. Nosotros te enviaremos el libro. ¿Alguien que tenga una pregunta o algo por el estilo? ¿Algún comentario del webinar? Muchísimas gracias, Felipe. Qué bueno que te gustó la presentación. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o pregunta?
Atse, muchas gracias por el tiempo y Oscar también, muchísimas gracias por sus comentarios. Si nadie tiene alguna pregunta o duda, continuamos. Perdón, continuamos. En este mes tenemos 3 cursos, que nuestros próximos cursos son el 6 de julio, que es la dirección eficaz de proyectos, empieza el 6 de julio. También tenemos el curso de administrando proyectos con MS Project, con la herramienta de Microsoft Project, que empieza el 3 de julio. Y también el curso de administración proactiva de riesgos, que empieza el 18 de julio. Y también, como nos comentó Martín, hay otro curso que es liderazgo sustentable, que si alguno tiene interés en ese curso, pues nos contacte a través de nuestra página web, que es Evorit, www.evorit.mx. Al final también hay una encuesta de salida, les agradecería muchísimo si la pudieran contestar. Y si tienen algún interés en alguno de nuestros cursos, ahí también en nuestra encuesta de salida lo tenemos. Y pues la empresa Evorit somos expertos en consultores, tenemos modelos a la medida para tu empresa, tenemos también servicios de consultoría 1 a 1, capacitaciones y outsourcing. Cualquier duda, pregunta o interés de nuestros cursos mencionados, por favor escribirnos en nuestra página www.evorit.mx. De antemano les agradecemos a nombre de Martín, también aquí de un servidor, Carlos González. Les agradecemos muchísimo haber asistido a nuestro webinar, por sus preguntas, sus comentarios. En serio, se los agradecemos muchísimo. Y en el transcurso del día, a los que estuvieron interesados sobre el libro, se los envío. Y a más tardar mañana, les envío a cada uno de ustedes la grabación de este webinar. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego.